Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Abraham Octavio Coronado Sández. Soy del Instituto Tecnológico de Tijuana, de la carrera de Ingeniería Industrial del tercer semestre del Grupo Y. Este es el video de la unidad 5 y es para la clase de Estadística Inferencial para Juan Morales. En este video vamos a hablar sobre la que viene siendo la regresión y correlación. Bueno, vamos a empezar con la correlación. Definiciones. Existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionadas de alguna manera con los valores de la otra. El coeficiente de la correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor a Carl Pearson, quien lo desarrolló originalmente. Y vamos a resolver lo que vienen siendo dos ejercicios. El primer ejemplo tamaño del cerebro e inteligencia. A continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones de CI de Wechsler de un grupo de sujetos según datos de StatLib y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient y Moso-Zygotic Twins de tramo et al. New Jersey Ball 50 número 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación de CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes y ya nos muestra lo que vienen siendo los datos. El tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y lo que vienen siendo los datos. Y abrimos lo que viene siendo el Minitab para ver todos los datos. Y aquí ya nos muestra lo que viene siendo el coeficiente intelectual junto con el tamaño del cerebro en centímetros cúbicos. Aquí ya vemos, por ejemplo, que el tamaño y cuánto es su coeficiente. Y vemos que los valores entre los más altos significa que hay mayor coeficiente intelectual y es lo que vamos a tratar de ver en este problema para ver si es real que entre más grande el cerebro, mayor coeficiente intelectual. Entonces para esto nos vamos a ir a estadística básica y nos vamos a ir a donde dice correlación. Ok, seleccionamos las dos, tamaño del cerebro y coeficiente intelectual. Vamos a usar la correlación de Pearson, nivel de confianza del 95%. Le vamos a aceptar. Y aquí lo dejamos así como está. Le vamos a aceptar, aceptar. Y aquí ya nos muestra lo que viene siendo una gráfica de matriz de tamaño del cerebro con el coeficiente intelectual. Y ya nos vienen lo que vienen siendo los datos. Dice que el coeficiente intelectual es .179. Nos viene mostrando lo que vienen siendo los rangos, que es de menos 0.508 a .727. Ok, como nos dio un resultado de .17, eso significa que, por ejemplo, si el resultado que nos muestra es pegado a lo que viene siendo el cero, significa que no hay correlación. Y mientras esté más pegado al uno significa que sí hay correlación. En este caso, como nos dio un valor pegado casi a cero, significa que no hay correlación. Entonces, vamos a ver ahora las gráficas.
Seleccionamos gráfica de dispersión y seleccionamos la parte que dice con regresión. Le vamos a aceptar. Y aquí vamos a poner lo que viene siendo nuestras variables de lo que viene siendo tamaño y el coeficiente del intelectual. El tamaño del cerebro viene siendo lo que el variable y coeficiente intelectual en X. Vamos a aceptar. Y ya nos muestra lo que viene siendo en la gráfica. Y aquí como podemos notar es que hay unos valores que están muy pegados a la línea y otros más alejados. Ya se ponemos sobre cada punto, nos viene dando una idea más o menos de los datos que vienen en cada una. Ahora vamos a usar lo que viene siendo el asistente para, para poder entender mejor. Vamos a usar lo que viene siendo el asistente, regresión y el de una variable, regresión simple. Es igual aquí, columna Y es la de el tamaño del cerebro y columna X, coeficiente intelectual. Nivel de significancia va a estar en 0.05 y a usar en la manera lineal. La vamos a aceptar. Y nos muestra lo que viene siendo varias gráficas. Aquí nos dice, por ejemplo, que si existe una relación entre Y y X y vemos que el dato de acá es mayor que el no, que el sí. La gráfica línea ajustada por modelo lineal. Porcentaje de variación explicado por el modelo que nos viene dando bajo. Correlación entre y X. Sin correlación viene estando lo más fuerte. Nos vienen unos comentarios. Nos viene otro tipo de gráfica. La relación del tamaño del cerebro versus el coeficiente intelectual. Nos vienen más gráficas. Y pues con esto nosotros podemos dar a entender que pues no hay una correlación fuerte. Ya aquí nos los viene diciendo y en esta gráfica. Que es la pregunta que nos dice el ejercicio. Que si hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la función del CI. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Entonces podemos decir que como no hay una correlación, no hay correlación fuerte como para poder admitir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro y la puntuación del CI. Entonces, la siguiente pregunta dice, ¿parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes? Entonces podemos decir que no, tampoco, porque como no hay evidencia suficiente, no podemos aclarar que sí es verdad esto. El siguiente ejercicio. Ejercicio calentamiento global. La preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. A continuación se presentan las concentraciones en partes por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años, según datos del Air Police Institute. Existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2 y ya nos arrojan lo que dicen los datos. Para eso nos vamos al militar. Y ya nos viene arrojando lo que son los datos. Lo que viene siendo el dióxido de carbono y la temperatura. Entonces, lo mismo que el ejercicio anterior, vamos a estadística, estadística básica,
correlación, seleccionamos las dos variables, correlación de Pearson con un nivel de significancia de 95, le damos a aceptar y le damos a aceptar. Y ya nos arroja lo que viene siendo la gráfica y lo que viene siendo la correlación, que en este caso nos dio .892, que si es igual como el ejercicio anterior, vemos que está muy acercado a lo que viene siendo 1, entonces significa que sí podría haber una correlación. Ya para poder confirmar esto mejor, pues nos vamos a lo que viene siendo el asistente, vamos donde dice regresión, regresión simple, columna Y es CO2 por millón y la columna X la temperatura. Somos lineal, nivel de significancia de 0.05, le damos a aceptar. Entonces, ya nos muestra lo que viene siendo las tablas, las gráficas, y lo que viene siendo aquí. Existe una relación entre Y y X, y vemos que está muy acercado, bueno, está en sí, que sí hay una relación del CO2 por parte promedio y la temperatura. Y lo que viene siendo el otro, que el porcentaje de variación explicado por el modelo. Y el modelo de regresión puede explicar 79% de la variación de CO2 parte por millón. Vemos que está concentrado del lado de lo que está el alto. Y en el siguiente dice la correlación entre X y Y. Vemos que está en un positivo perfecto. Quiere decir que sí existe una correlación entre estos dos. Que es lo que nos dice la pregunta, que si existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2, entonces podemos decir que sí existe. Que dependiendo de la temperatura es la concentración de CO2. Esto viene siendo por parte de correlación. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la regresión. Definiciones. A partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre las dos variables x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión, o recta del mejor ajuste, o recta de mínimos cuadrados. Y es igual a b0 más b1x. La ecuación de regresión expresa una relación entre x, llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente, y y, llamada variable de respuesta o variable independiente. Y bueno, vamos también a resolver lo que vienen siendo dos ejercicios. Ya nos pone aquí un ejemplo. Ejemplo, edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, la cual sería el tamaño de la cintura para un hombre de edad de 20, 40 y 60 años. Entonces abrimos lo que son nuestros datos. Ya nos viene lo que vienen siendo las edades de los hombres y su tamaño de cintura por los hombres, por cada hombre y su edad que se tomó la muestra. Tenemos 40 datos, 40 muestras. Y pues para poder resolver este ejercicio, entonces nos vamos a estadística, estadística básica, correlación. Seleccionamos ambas columnas. Nivel de confianza del 95 y correlación de Pearson. Aceptar. Aceptar. Esto viene siendo como el ejercicio anterior, nomás para asegurarnos de que la correlación.
Entonces, se dice que si, por ejemplo, aquí el valor este es más alto que el nivel de significancia, que es de 0.05, significa que no hay correlación. Y así fuera menor, entonces significa que sí existe correlación. Entonces, aquí, por ejemplo, en las hipótesis, la hipótesis nula plantea que la correlación, que no hay correlación y la alterna sí. Entonces, vamos a ver acá en estadística, regresión y regresión. Nos vamos a gráfica de línea ajustada y vamos a poner aquí lo que viene siendo en Y, la de hombre, y en X tamaño del cinturón. No, es al revés. Vamos a opciones. Nivel de confianza de 95%, entonces está bien. Gráficas. Vamos a las que dicen 4 en 1. Le damos a aceptar y aceptar. Ya nos viene mostrando lo que viene siendo todos los datos. Tamaño de la cintura es igual a 59.64 más le da nombre de .62. Resumen del modelo nos viene siendo un resumen de S igual a 5.58, R igual a 71.41% y el R ajustado de 70.66. Análisis de varianza, regresión 1, error 38, total 39. Ya viene mostrando más datos y nos muestra lo que viene siendo las gráficas. Las gráficas residuos para tamaño en centímetros de hombre. Viene mostrando el histograma y un orden de observación, residuo y valor ajustado. Eso se le viene atribuyendo a lo que viene siendo la edad. Y como P lo tenemos en 0, significa que hay una correlación fuerte. Tenemos una correlación fuerte. Entonces vamos a seguir buscando lo que nos pide el ejercicio. Vamos a hacer las predicciones para cuando un hombre a su edad de cuánto medirá su cintura a los 20, 40 y 60 años. Para eso nos vamos a la calculadora. Tenemos lo que viene siendo la ecuación que también nos lo pide el ejercicio. Y entonces para hacer las predicciones de las edades vamos a hacer esta suma y lo vamos a multiplicar por la edad. Entonces hacemos aquí me equivoqué. Entonces es primero lo que viene siendo 20 por lo que viene siendo
Este dato de 0.6259 más los 59.64. Y tenemos lo que viene siendo el primer dato, la predicción de que a esa edad cuánto va a ser su medida de cintura. Entonces tenemos que es de 72.15 a la edad de 20. Entonces vamos a hacer lo mismo para lo siguiente, que es, el siguiente es la edad de 40 por .6259 más los 59.64 y nos da una medida igual a la edad de 40, la medida de la cintura 34.67. Y por último sería a los 60 por .6259 más los 60. Y esa sería la medida de la cintura a los 60, 97.5. Ya tenemos lo que vienen siendo las predicciones y la ecuación que nos pide el ejercicio. Ya para poder ver esto también de otra manera, lo podemos hacer con el asistente. Nos vamos aquí a donde dice regresión. Regresión simple. Y aquí ponemos lo que dicen los datos. En Y, el tamaño. Y en X, la edad. Lineal con un nivel de significancia de 0.05. Y ya nos viene mostrando más datos, más gráficas. Y por ejemplo aquí que dice que si existe relación entre X y Y, significa que sí. Para lesiones explicado por el modelo, está más inclinado a lo alto. Igual aquí que correlación entre Y y X es positivo perfecto. Nos viene mostrando más gráficas, más datos. Y tenemos aquí por todo lo que hemos hecho ahorita. Y vamos a ver el último ejercicio. Ejercicio, edad y tamaño de la cintura en mujeres. A continuación se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería su tamaño de la cintura para una mujer a su edad de 18, 36 y 54 años. Entonces, abrimos los datos. Regresión y línea ajustada. Ya tenemos aquí lo que viene siendo nuestra ecuación, nuestra gráfica, que es la que nos pide el problema, la gráfica de residuos, bueno, la gráfica de residuos para cintura en centímetros de mujeres,
nos muestra el valor de P, que es de 0, que es igual que existe correlación. Y para hacer las predicciones, igual que en el ejercicio anterior, vamos a hacer aquí el cálculo. Va a ser primero a los 18 por punto 8095 más 54.12. Y esta va a ser la medida de la cintura a los 18 años, con una predicción 68.69. El siguiente, que es a la edad de 36, más los 54.12, va a estar a 83.26, que viene siendo la medida a esa edad. Y por último, a los 54, más 54.12. Y esta va a ser la medida a esa edad, 97.83. Ya para visualizar esto de otra manera, aquí en el asistente, igual, vamos a regresión, una variable, regresión simple. Cintura y la edad. Lineal y nivel de significancia del 0.05. Le damos a aceptar. Y aquí nos dice el nivel de P, que es 0, y que dijimos que sí había correlación. Sí hay correlación fuerte. Aquí vemos que también está muy inclinado al alto en la correlación, igual aquí entre Y y X en un positivo perfecto. Y aquí ya voy demostrando viendo más gráficas de regresión. Y aquí nos muestra más datos como si fueran hecho más experimentos. Ya pues tenemos con esto todo lo que nos pidió el ejercicio. Y pues esto sería todo por mi parte. Gracias.